Fernando Martínez Motola, exministro de Transporte y Comunicaciones durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y asesor de la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, abandonó recientemente la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, donde se encontraba asilado desde marzo de 2024 junto a otros 5 dirigentes opositores vinculados al Partido 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado, efecto Cocuyo. Según informes, Martínez Motola se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público venezolano para colaborar con las investigaciones relacionadas con supuestos hechos violentos, conspirativos y desestabilizadores planificados desde la sede diplomática, cooperativa. Esta acción ha sido interpretada por algunos analistas como una traición a María Corina Machado y a los demás opositores aún asilados en la embajada. El filósofo y político venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela comentó al respecto: le echó la burra pa'l monte a María Corina Machado, sugiriendo que Martínez Motola abandonó a sus compañeros en un momento crítico. VTV. La situación ha generado controversia en el ámbito político venezolano, con acusaciones de que ciertos partidos y figuras opositoras podrían estar cediendo ante las presiones del gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, los otros 5 opositores permanecen en la embajada, enfrentando un asedio constante por parte de las autoridades, incluyendo cortes de luz y agua y restricciones en el acceso a alimentos y visitas. El impacto político de la traición y las implicaciones para la oposición. La decisión de Fernando Martínez Motola de entregarse al régimen de Nicolás Maduro ha generado un terremoto político dentro de la oposición venezolana. Su colaboración con el Ministerio Público no solo plantea serias dudas sobre su lealtad a María Corina Machado y a 20 Venezuela, sino que también ha debilitado la confianza en la cohesión y fortaleza de los partidos opositores. Reacciones dentro de la oposición. El liderazgo de 20 Venezuela, encabezado por María Corina Machado, ha denunciado el acto como una traición directa. En un mensaje difundido en redes sociales, Machado expresó: la libertad y la democracia no pueden ser negociadas. Ceder ante un régimen opresor es traicionar al pueblo venezolano que sigue luchando por un cambio real. Por otro lado, miembros de otros partidos opositores han manifestado preocupación por las implicaciones de esta decisión. Analistas apuntan a que la situación evidencia una creciente fragmentación dentro de la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, donde ciertas figuras podrían estar cediendo ante la presión del régimen a cambio de beneficios personales o inmunidad. Acusaciones de corrupción en la oposición. La traición de Martínez Motola ha reavivado las críticas sobre la posibilidad de que algunos partidos opositores estén actuando en complicidad con el chavismo. Líderes de la sociedad civil y medios independientes han señalado que ciertos sectores de la oposición podrían haber vendido su causa, debilitando así la lucha por la democracia. Los rumores sobre acuerdos secretos entre figuras opositoras y el régimen han generado indignación entre los ciudadanos, quienes ven estas acciones como un obstáculo adicional en la ya compleja lucha por un cambio político en Venezuela. El efecto en la comunidad internacional. La comunidad internacional, que ha sido un respaldo clave para la oposición venezolana, observa con preocupación estos acontecimientos. Países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea han emitido declaraciones reiterando su apoyo a los líderes opositores que permanecen comprometidos con los principios democráticos, al tiempo que enfatizan la necesidad de una oposición unida y transparente. Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro busca aprovechar la situación para desacreditar aún más a la oposición en el ámbito internacional,
presentando la acción de Martínez Motola como una muestra de las divisiones y la falta de integridad en sus filas. El futuro de María Corina Machado y 20 Venezuela. María Corina Machado enfrenta ahora el reto más grande de su carrera política: mantener la cohesión de 20 Venezuela y reconstruir la confianza de sus seguidores en medio de las traiciones internas y la persecución del régimen. Su liderazgo será puesto a prueba en los próximos meses, especialmente si se concreta la posibilidad de elecciones libres supervisadas por la comunidad internacional. El mensaje de María Corina: esta traición no debilitará nuestra lucha, al contrario, nos hace más fuertes. Venezuela merece líderes valientes, comprometidos con la libertad, y no cederemos hasta lograrlo. Conclusión. El caso de Fernando Martínez Motola es un recordatorio de los desafíos monumentales que enfrenta la oposición venezolana en su lucha por derrocar un régimen autoritario. Aunque la traición ha generado un impacto negativo, también ha puesto en evidencia la necesidad de una oposición más unificada, transparente y comprometida con los ideales democráticos. La pregunta clave ahora es si los partidos opositores lograrán superar estas divisiones internas y recuperar la confianza del pueblo venezolano, que sigue esperando un cambio real en el país. En el horizonte, la lucha por la libertad continúa, y el desenlace dependerá de la capacidad de los líderes opositores para aprender de sus errores y fortalecer su estrategia. Un futuro incierto para la oposición y la lucha por la democracia. La traición de Fernando Martínez Motola marca un antes y un después en la dinámica interna de la oposición venezolana. Este acto no solo expone las tensiones y divisiones dentro de las filas opositoras, sino que también subraya la magnitud de los retos que enfrentan en un entorno político hostil, controlado por el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de esto, la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela sigue viva, impulsada por un pueblo que aún cree en el cambio. El desafío de la unidad. La Plataforma Unitaria Democrática, PUD, enfrenta el reto inmediato de reconstruir la unidad dentro de la oposición. Las traiciones y los rumores de corrupción han debilitado la confianza del pueblo en algunos líderes opositores, lo que amenaza con fragmentar aún más el movimiento. Sin embargo, líderes como María Corina Machado, conocida por su postura firme e intransigente contra el chavismo, se posicionan como figuras clave para mantener la cohesión y redirigir los esfuerzos. Estrategias para la unidad. Depuración interna: identificar y separar a los actores que han cedido ante el régimen o que no han demostrado un compromiso real con la causa democrática. Redefinición de prioridades: enfocar los esfuerzos en objetivos comunes, como la exigencia de elecciones libres y la restauración de las instituciones democráticas. Participación ciudadana: involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones, creando un movimiento más representativo y fortalecido por el apoyo popular. El papel de la sociedad civil. La sociedad civil venezolana ha sido un pilar en la resistencia contra el régimen de Maduro. Organizaciones no gubernamentales, movimientos estudiantiles y líderes comunitarios han desempeñado un rol crucial en la denuncia de abusos y en la movilización ciudadana. En este contexto de traiciones y divisiones, su papel se vuelve aún más relevante para presionar a la oposición a actuar con transparencia y responsabilidad. Acciones clave de la sociedad civil: exigir transparencia, monitorear las acciones de los partidos y líderes opositores para garantizar que respondan a los intereses del pueblo y no a agendas ocultas. Fomentar la resistencia pacífica, continuar organizando protestas, actividades culturales y foros de debate que mantengan viva la lucha por la democracia.
Apoyar a los presos políticos, no olvidar a quienes han sido perseguidos o encarcelados por sus ideales, brindando apoyo y manteniendo la atención internacional en sus casos. La respuesta del régimen. El gobierno de Nicolás Maduro intenta capitalizar la traición de Martínez Motola para debilitar aún más la moral de la oposición y sembrar dudas sobre su capacidad para liderar el cambio. Sin embargo, la creciente presión internacional, combinada con las fracturas internas dentro del chavismo, limita su margen de maniobra. La estrategia del régimen incluye dividir para vencer, aprovechar las tensiones internas de la oposición para fragmentarla aún más. Control narrativo, presentar al régimen como la única fuerza capaz de garantizar la estabilidad, utilizando propaganda y control de medios para reforzar esta percepción. Reforzar la represión, intensificar las acciones contra líderes opositores y movimientos sociales para desactivar cualquier amenaza. La comunidad internacional, un actor clave. La comunidad internacional sigue siendo un factor determinante en el desenlace de la crisis venezolana. Países y organismos internacionales que apoyan a la oposición deben redoblar sus esfuerzos para garantizar que las divisiones no deriven en un debilitamiento total del movimiento democrático. Acciones recomendadas. Mediación activa. Facilitar diálogos entre los distintos sectores de la oposición para promover la unidad y la cooperación estratégica. Aumento de sanciones selectivas, dirigidas a funcionarios del régimen involucrados en violaciones de derechos humanos y corrupción. Apoyo humanitario, garantizar que la ayuda llegue directamente a las comunidades afectadas, evitando que sea manipulada por el régimen. El camino hacia adelante. A pesar de los contratiempos, la oposición venezolana todavía tiene la oportunidad de redefinir su rumbo y fortalecer su lucha por la democracia. Este momento de crisis puede convertirse en un punto de inflexión si los líderes opositores logran reconocer los errores cometidos y trabajar juntos por un objetivo común. Próximos pasos. Reconstruir la confianza, conectar nuevamente con el pueblo a través de acciones concretas que demuestren compromiso con sus demandas. Renovar el liderazgo, promover nuevos liderazgos que inspiren credibilidad, energía y determinación. Fortalecer la resistencia internacional, continuar denunciando las acciones del régimen y asegurarse de que la comunidad global mantenga su apoyo a la causa venezolana. Un pueblo que no se rinde. La historia reciente de Venezuela está llena de adversidades, pero también de ejemplos de resistencia y esperanza. A pesar de las traiciones y las dificultades, el espíritu del pueblo venezolano sigue siendo un motor para el cambio. La lucha por la democracia no termina con un solo líder o partido, es una causa que trasciende generaciones y que, tarde o temprano, encontrará su camino hacia la victoria. En palabras de María Corina Machado, podrán traicionarnos, podrán intentar dividirnos, pero nunca podrán apagar la llama de libertad que vive en el corazón de cada venezolano. El espíritu indomable del pueblo venezolano. A pesar de las adversidades, el pueblo venezolano ha demostrado una y otra vez su capacidad para resistir y luchar por sus derechos. La traición de figuras como Martínez Motola y las divisiones internas en la oposición son solo obstáculos temporales en un camino largo, pero lleno de determinación. En cada rincón del país, desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos, los venezolanos continúan organizándose, movilizándose y exigiendo un futuro mejor. Movimientos populares, una fuerza en crecimiento. En respuesta a las fracturas en los partidos políticos, los movimientos sociales y comunitarios han tomado un papel protagónico en la lucha por la democracia. Estos grupos, formados por estudiantes, campesinos,
trabajadores y activistas actúan como la columna vertebral de la resistencia. Redes de solidaridad, comunidades organizadas aseguran la distribución de alimentos, medicinas y otros recursos esenciales en medio de la crisis. Protestas creativas, desde marchas pacíficas hasta intervenciones artísticas, los movimientos sociales mantienen viva la resistencia de manera innovadora y efectiva. Educación ciudadana, talleres y foros promueven el conocimiento de derechos humanos, fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos para exigir justicia y transparencia. El papel de la diáspora venezolana. La diáspora venezolana, formada por millones de personas que se vieron obligadas a abandonar su país, sigue siendo un actor clave en la lucha por la democracia. Desde sus países de residencia, los venezolanos en el exterior apoyan económicamente a sus familias, organizan campañas de sensibilización y presionan a los gobiernos internacionales para que mantengan su apoyo a la causa venezolana. Contribuciones de la diáspora. Lobby internacional. Grupos de venezolanos en el extranjero trabajan para mantener la atención de la comunidad global sobre la crisis en Venezuela. Envíos de remesas. Las remesas se han convertido en una de las principales fuentes de sustento para muchas familias en el país. Promoción cultural. La diáspora utiliza la música, el arte y la literatura para narrar la realidad de Venezuela y fortalecer la identidad nacional en el extranjero. El camino hacia la reconstrucción. Aunque la situación actual parece complicada, los analistas coinciden en que la lucha por la democracia en Venezuela no está perdida. Si la oposición logra superar sus divisiones y reconectar con las necesidades del pueblo, puede sentar las bases para un cambio real. Elementos clave para el cambio. Un liderazgo renovado. Venezuela necesita líderes comprometidos, que actúen con integridad y prioricen el bienestar del país por encima de sus intereses personales. Elecciones libres. La comunidad internacional debe continuar presionando para garantizar un proceso electoral transparente y supervisado. Justicia y reconciliación. Es crucial que se establezca un sistema de justicia que garantice la rendición de cuentas, pero también la reconciliación entre los diferentes sectores de la sociedad. Un mensaje de esperanza. La historia de Venezuela está llena de ejemplos de resiliencia y coraje. Cada retroceso, como la traición de Martínez Motola, es una oportunidad para aprender y fortalecer la causa democrática. Los venezolanos han demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede prevalecer. Un llamado al pueblo. Venezuela, esta lucha es de todos. Unidos, somos más fuertes que cualquier traición o desafío. El futuro que soñamos está al alcance de nuestras manos y continuamos trabajando juntos. Un doesn't is inevitable. La lucha por la libertad y la democracia en Venezuela es una causa que trasciende fronteras y generaciones. Aunque el camino esté lleno de obstáculos, el pueblo venezolano tiene la convicción y la fortaleza para lograr el cambio que merece. A medida que los días avanzan, la esperanza de un país justo, libre y próspero sigue viva en los corazones de millones de venezolanos. Venezuela no está sola, su causa resuena en todo el mundo, y su pueblo demuestra que la voluntad colectiva puede superar cualquier adversidad. La libertad puede tardar, pero llegará, y cuando lo haga, será el fruto de la resistencia, el sacrificio y el amor por una patria que merece renacer. El camino hacia la victoria democrática. La lucha por la democracia en Venezuela avanza, y aunque los desafíos persisten, el pueblo venezolano continúa demostrando su compromiso con un futuro libre y justo. La resistencia organizada, la diáspora activa y la presión internacional convergen para mantener viva la esperanza en medio de las adversidades.
A medida que el panorama político evoluciona, la posibilidad de un cambio definitivo se vuelve más tangible. La evolución de la oposición. Tras la traición de figuras como Martínez Motola, la oposición se enfrenta a un momento de redefinición y aprendizaje. Este episodio ha servido como un llamado de atención para replantear estrategias y priorizar la integridad y la unidad por encima de los intereses personales o partidistas. La necesidad de un liderazgo renovado y representativo es más evidente que nunca. Medidas adoptadas por la oposición. Creación de un frente único. Se establece un nuevo consejo integrado por líderes emergentes, representantes de la sociedad civil y movimientos sociales, con el objetivo de coordinar acciones de manera inclusiva y estratégica. Compromiso con la transparencia. Los partidos opositores adoptan mecanismos de rendición de cuentas para recuperar la confianza del pueblo. Conexión con las bases populares. La oposición trabaja directamente con comunidades afectadas, escuchando sus necesidades y promoviendo soluciones concretas. La fuerza de las protestas pacíficas. El pueblo venezolano continúa utilizando la resistencia pacífica como su principal herramienta para desafiar al régimen. Las protestas, organizadas en todo el país, combinan creatividad y determinación, enviando un mensaje claro: la democracia no es negociable. Ejemplos de resistencia pacífica. Cadenas humanas por la democracia. Miles de personas se toman de las manos en ciudades y pueblos para simbolizar la unidad del pueblo venezolano. Intervenciones artísticas. Músicos, artistas y escritores utilizan su talento para expresar el sufrimiento y la esperanza de Venezuela. Protestas temáticas. Cada día de protesta se enfoca en una demanda específica, como la liberación de presos políticos o el acceso a alimentos y medicinas. La presión internacional aumenta. La comunidad internacional sigue desempeñando un papel crucial. Países aliados de la causa democrática intensifican las sanciones contra el régimen, mientras apoyan iniciativas humanitarias y de diálogo. Organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA, continúan monitoreando la situación y ofreciendo respaldo técnico para una eventual transición. Acciones recientes. Cumbres regionales. Líderes latinoamericanos se reúnen para discutir soluciones colectivas a la crisis venezolana. Reconocimiento diplomático. Varios países refuerzan su apoyo a los líderes democráticos, retirando su reconocimiento al régimen de Maduro. Fondos para ayuda humanitaria. Se establecen programas internacionales para garantizar que los recursos lleguen directamente al pueblo venezolano. El régimen en crisis. Aunque el régimen de Nicolás Maduro mantiene el control sobre algunas instituciones clave, enfrenta crecientes desafíos internos. Las fracturas en el chavismo se hacen evidentes, con deserciones de funcionarios de rango medio y bajo, y un descontento creciente en sectores militares. Factores que debilitan al régimen. Presión económica. Las sanciones internacionales y la corrupción interna han debilitado los ingresos del gobierno. Pérdida de legitimidad. Incluso entre sus bases tradicionales, el régimen enfrenta críticas por su incapacidad para resolver los problemas del país. Aislamiento internacional. La pérdida de aliados clave ha limitado la capacidad del régimen para operar en la arena global. Un unless inevitable. La confluencia de resistencia interna, presión internacional y el colapso del régimen apunta hacia un desenlace inevitable. La historia demuestra que, aunque los regímenes autoritarios pueden parecer invencibles, su caída es solo cuestión de tiempo cuando enfrentan un pueblo decidido. Escenarios posibles. Transición negociada.
Bajo la presión de la comunidad internacional, el régimen acuerda elecciones libres supervisadas y la entrega del poder. Colapso interno. Las fracturas dentro del chavismo y la FAMB provocan la caída del régimen desde adentro. Resistencia sostenida. La persistencia de la oposición y el pueblo fuerza un cambio político mediante la movilización masiva. Un mensaje de esperanza para el pueblo venezolano. A pesar de los momentos difíciles, la historia de Venezuela está llena de ejemplos de resiliencia y triunfo. El espíritu del pueblo, combinado con el apoyo de aliados internacionales, sigue siendo una fuerza imparable en la lucha por la libertad. Palabras de un líder opositor: cada día de resistencia nos acerca más a la libertad. Venezuela, el cambio está en tus manos. Nunca olvidemos que somos un pueblo valiente y decidido, capaz de superar cualquier adversidad. Un futuro brillante en el horizonte. Aunque el camino ha sido largo y arduo, el pueblo venezolano nunca ha perdido su fe en un futuro mejor. La lucha por la democracia no solo traerá libertad y justicia, sino también la oportunidad de reconstruir una nación próspera y unida. Venezuela renacerá, no solo como un ejemplo de resistencia, sino como un faro de esperanza para el mundo. El renacimiento de Venezuela, una lucha que transforma el futuro. La resistencia incansable del pueblo venezolano sigue escribiendo una historia de esperanza y determinación. Cada día de lucha no solo representa un paso hacia la libertad, sino también la construcción de una nueva Venezuela, donde la justicia, la democracia y la unidad sean los pilares fundamentales. Aunque los desafíos persisten, los logros alcanzados fortalecen la convicción de que un futuro brillante está al alcance. El impacto de los movimientos sociales. Los movimientos sociales han emergido como la columna vertebral del renacimiento venezolano. A través de sus iniciativas, han logrado movilizar a comunidades enteras y mantener viva la llama de la resistencia. Iniciativas de base, grupos comunitarios organizan mercados solidarios, talleres educativos y actividades culturales que no solo cubren necesidades básicas, sino que también fortalecen los lazos sociales. Defensores de derechos humanos, activistas y organizaciones no gubernamentales documentan abusos y presionan por justicia, asegurando que las violaciones no queden impunes. Resiliencia cultural. Artistas, músicos y escritores utilizan su talento para narrar la historia de Venezuela, inspirando a las generaciones presentes y futuras. La diáspora como motor de cambio. La diáspora venezolana continúa desempeñando un papel crucial en la lucha. Más allá de su apoyo financiero, los venezolanos en el extranjero son embajadores de la causa democrática, elevando la voz del pueblo en foros internacionales y manteniendo la atención global sobre la crisis. Logros destacados de la diáspora. Reconocimiento internacional. Las campañas lideradas por la diáspora han logrado que importantes gobiernos y organismos internacionales prioricen la situación venezolana. Redes de apoyo global. Venezolanos en el exterior establecen redes que conectan a activistas, académicos y profesionales para impulsar soluciones innovadoras. Retorno estratégico. Algunos miembros de la diáspora regresan al país, aportando conocimientos y recursos para contribuir a la reconstrucción. La presión sobre el régimen intensifica las fracturas. El régimen de Nicolás Maduro, aunque sigue aferrándose al poder, enfrenta un desgaste cada vez mayor. Las divisiones internas en el chavismo, combinadas con la presión internacional y el descontento social, han debilitado su control. Deserciones significativas, funcionarios de rango medio y bajo, así como miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
FAN B, comienzan a expresar su descontento y, en algunos casos, a unirse a la resistencia. Crisis económica, la mala gestión y las sanciones han llevado al colapso de sectores clave, aumentando la presión sobre el régimen. Aislamiento diplomático, el número de aliados internacionales del régimen disminuye, dejando a Maduro más vulnerable ante la comunidad internacional. Un futuro en construcción. La lucha por la democracia no solo busca derrocar un régimen autoritario, sino también sentar las bases de un país próspero y justo. La reconstrucción de Venezuela será un esfuerzo colectivo que requerirá compromiso, visión y unidad. Prioridades para la reconstrucción. Instituciones fuertes, reformar el sistema judicial, electoral y legislativo para garantizar la transparencia y el Estado de Derecho. Recuperación económica, diversificar la economía, fomentar la inversión extranjera y reconstruir infraestructuras críticas. Reconciliación social, implementar programas de justicia transicional y promover el diálogo para sanar las heridas del pasado. Educación y cultura, fortalecer el sistema educativo y celebrar la riqueza cultural de Venezuela como motor de identidad y desarrollo. Un mensaje al mundo. La historia de Venezuela es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la democracia no es en vano. Su pueblo, unido por un propósito común, ha demostrado que incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza puede prevalecer. Palabras de un líder comunitario: el mundo está viendo a Venezuela, no solo por lo que hemos sufrido, sino por lo que estamos logrando. Somos un pueblo que nunca se rinde, un pueblo que construirá un futuro digno para las próximas generaciones. La visión de un renacimiento completo. El renacimiento de Venezuela no será solo político o económico, sino también social y cultural. Cada paso hacia la libertad es una oportunidad para redefinir lo que significa ser venezolano, abrazando la diversidad, celebrando la creatividad y reconstruyendo una nación para todos. A medida que el cambio se acerca, el pueblo venezolano sigue escribiendo su historia con valentía y determinación. Venezuela no solo será libre, será un ejemplo de cómo la resistencia pacífica, la unidad y la perseverancia pueden transformar el destino de una nación. El futuro de Venezuela está lleno de posibilidades, y su pueblo está listo para abrazarlo con fuerza y esperanza. Venezuela, un horizonte de posibilidades. A medida que la resistencia venezolana avanza hacia un desenlace esperado, la nación comienza a vislumbrar un horizonte lleno de oportunidades. El proceso de transformación no será instantáneo, pero cada esfuerzo colectivo se encamina a consolidar un país más fuerte, unido y próspero. En este capítulo, la historia de Venezuela está escrita con un mensaje claro: el cambio es posible cuando el pueblo se une en torno a la esperanza y la determinación. La transición hacia una nueva era. Con el debilitamiento del régimen y la creciente presión de la oposición, la transición democrática parece más cercana que nunca. Los actores nacionales e internacionales trabajan en conjunto para garantizar que este proceso sea inclusivo, pacífico y transparente. Elecciones supervisadas internacionalmente. La comunidad internacional apoya la organización de elecciones libres y justas, garantizando la participación de todos los sectores políticos. Gobierno de unidad nacional. Líderes opositores y representantes de la sociedad civil diseñan un plan de transición que prioriza la estabilidad política y la recuperación económica. Reformas constitucionales. Se proponen cambios en la Constitución para fortalecer las instituciones democráticas y prevenir futuros abusos de poder. Reconstrucción económica. Un nuevo modelo. La economía venezolana,
profundamente afectada por años de crisis, se enfrenta a una tarea monumental de reconstrucción. Sin embargo, los expertos coinciden en que con un liderazgo adecuado y apoyo internacional, el país puede recuperarse y convertirse en un modelo de resiliencia económica. Ejes clave de la recuperación económica: reforma del sector energético, modernizar la industria petrolera y diversificar hacia energías renovables. Apoyo a pequeñas y medianas empresas, pymes, promover el emprendimiento local como motor de desarrollo económico. Inversión extranjera, crear un entorno favorable para atraer capital extranjero, con énfasis en sectores como la tecnología, la agricultura y el turismo. Empoderamiento de la fuerza laboral, implementar programas de capacitación para preparar a los venezolanos para nuevas oportunidades en un mercado laboral renovado. Reconciliación y justicia, sanando las heridas. Uno de los mayores retos de la transición será sanar las profundas divisiones sociales y políticas que han marcado a Venezuela. La reconciliación será esencial para garantizar un futuro unido y evitar la repetición de los errores del pasado. Pasos hacia la reconciliación. Comisión de Verdad y Justicia, investigar y documentar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis. Programas de justicia transicional, garantizar que los responsables rindan cuentas al tiempo que se promueve el perdón y la reconciliación. Diálogo nacional, crear espacios para que todos los sectores de la sociedad participen en la construcción de un nuevo contrato social. Promoción de la memoria histórica, establecer museos, monumentos y programas educativos que preserven la historia reciente como un recordatorio de los sacrificios hechos por la libertad. El rol de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tendrán la responsabilidad de liderar el renacimiento de Venezuela. Los jóvenes, formados en un entorno de resistencia y aprendizaje, están llamados a ser los arquitectos de un futuro prometedor. Iniciativas para empoderar a la juventud. Programas de becas y formación técnica, garantizar acceso a la educación y oportunidades para todos. Participación política activa, fomentar el liderazgo juvenil en todos los niveles de gobierno. Incentivos al emprendimiento, crear espacios para que los jóvenes desarrollen ideas innovadoras que contribuyan al desarrollo del país. La visión de un nuevo futuro. A medida que Venezuela avanza hacia la libertad, el país se transforma en un símbolo de resiliencia y renovación. La comunidad internacional celebra los logros alcanzados, mientras el pueblo venezolano se prepara para construir una nación que sea un ejemplo para el mundo. Un mensaje de esperanza: la historia nos ha probado, pero no nos ha derrotado. Hoy, más que nunca, Venezuela está lista para renacer. Juntos, construiremos un futuro donde la libertad, la justicia y la esperanza sean las guías de nuestra nación. Un legado para el mundo. La transformación de Venezuela no solo marca un hito en su historia, sino que también ofrece valiosas lecciones para otros países en crisis. Su capacidad para superar la adversidad con unidad y determinación inspira a naciones y pueblos de todo el mundo. En el corazón de América Latina, Venezuela se alza como un faro de esperanza, mostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, el cambio es posible. Su pueblo, armado con valentía y sueños, ha demostrado que el futuro pertenece a quienes no se rinden. Venezuela no solo renacerá, brillará como un ejemplo de lo que una nación puede lograr cuando decide transformar la adversidad en oportunidad y la resistencia en victoria. Su historia, aún en desarrollo, será recordada como una lección viva de que el espíritu humano es indomable y capaz de alcanzar lo imposible. Venezuela, el renacer de una nación.
Con cada paso hacia la transición democrática, Venezuela se consolida como un país que desafió la adversidad y se transformó en un símbolo de esperanza. Su camino, lleno de obstáculos, es también un testimonio del poder de la unidad, la resistencia y la visión compartida de un futuro mejor. A medida que el país avanza en su reconstrucción, los logros alcanzados comienzan a resonar no solo dentro de sus fronteras, sino también en el escenario global. La implementación de un nuevo gobierno. El establecimiento de un gobierno democrático tras elecciones libres marca un punto de inflexión histórico. La nueva administración, compuesta por líderes de diferentes sectores y respaldada por la confianza del pueblo, asume el desafío de dirigir a Venezuela hacia un futuro estable y próspero. Prioridades del nuevo gobierno: restablecimiento del Estado de Derecho, reestructurar el sistema judicial para garantizar independencia y transparencia, combate a la corrupción, implementar políticas estrictas que aseguren el manejo responsable de los recursos públicos, inclusión social, diseñar programas que reduzcan las desigualdades y promuevan el bienestar de todos los ciudadanos, fortalecimiento de la democracia, fomentar la participación ciudadana en todos los niveles de gobierno y garantizar la libertad de expresión. Un modelo económico renovado. La economía venezolana comienza a mostrar signos de recuperación gracias a un enfoque centrado en la diversificación, la innovación y la sostenibilidad. Las políticas económicas están diseñadas no solo para estabilizar el país, sino también para sentar las bases de un crecimiento a largo plazo. Elementos del modelo económico. Inversiones estratégicas, incentivar la inversión en sectores clave como tecnología, turismo y agricultura sostenible. Reforma energética, modernizar la industria petrolera mientras se fomenta la transición hacia energías renovables. Apoyo al emprendimiento, crear fondos de capital semilla para startups y pymes, promoviendo la creación de empleo. Mercados globales, fortalecer las exportaciones venezolanas, destacando productos de alta calidad como el cacao, el café y minerales estratégicos. Reconciliación nacional, un camino hacia la unidad. El proceso de reconciliación se convierte en un eje central de la reconstrucción social. La Comisión de Verdad y Justicia, junto con programas de justicia restaurativa, trabaja para sanar las heridas de décadas de conflicto y división. Avances en la reconciliación. Justicia para las víctimas. Procesos judiciales transparentes aseguran que los responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas. Iniciativas comunitarias, espacios de diálogo y proyectos colaborativos fomentan la cohesión social y reconstruyen la confianza entre comunidades. Educación para la paz. Los planes de estudio escolares incluyen temas de derechos humanos, democracia y convivencia, asegurando que las lecciones del pasado no se olviden. La diáspora venezolana, un motor para el progreso. El retorno de la diáspora se convierte en una fuerza transformadora para Venezuela. Con su experiencia, conocimientos y capital, los venezolanos que regresan al país contribuyen a acelerar la reconstrucción en todos los sectores. Impacto de la diáspora. Reconstrucción económica. Profesionales y empresarios traen nuevas ideas y recursos para revitalizar la economía. Innovación tecnológica. La diáspora impulsa la adopción de tecnologías avanzadas en educación, salud y producción. Intercambio cultural. Los venezolanos que vivieron en el extranjero aportan una perspectiva global que enriquece la cultura nacional. El papel de Venezuela en el mundo. Venezuela, ahora estabilizada y en crecimiento, se convierte en un actor destacado en el escenario internacional.
Su experiencia de transformación inspira a otros países en crisis y fortalece su influencia en América Latina. Contribuciones internacionales. Promoción de la paz. Venezuela lidera iniciativas regionales para resolver conflictos y fortalecer la integración latinoamericana. Lucha contra el cambio climático. Con sus políticas de sostenibilidad, el país se convierte en un ejemplo de cómo combinar desarrollo económico con responsabilidad ambiental. Cooperación Sur-Sur. Venezuela comparte su experiencia y recursos con otras naciones en desarrollo, fomentando la solidaridad global. La visión de un futuro próspero. La transformación de Venezuela no solo se mide en términos económicos o políticos, sino también en el bienestar de su gente. El acceso universal a la educación, la salud y los servicios básicos se convierte en una realidad tangible para todos los venezolanos. Un país para las generaciones futuras. Infraestructura moderna, carreteras, hospitales y escuelas renovados conectan al país y garantizan acceso a servicios de calidad. Cultura y arte. La riqueza cultural de Venezuela florece, con festivales, exposiciones y producciones que destacan su identidad y creatividad. Igualdad de oportunidades. Programas de inclusión aseguran que todos los ciudadanos, independientemente de su origen o situación económica, puedan prosperar. Un mensaje al mundo. En una ceremonia internacional que celebra la nueva era de Venezuela, un líder del país comparte este mensaje. Venezuela ha renacido de las cenizas de su pasado. Somos prueba viva de que, con determinación, unidad y esperanza, los pueblos pueden superar cualquier adversidad. Hoy no solo reconstruimos un país, sino que creamos un futuro digno de nuestra gente y de las generaciones venideras. Un legado de resiliencia y esperanza. La historia de Venezuela será recordada como un testimonio del poder de la resistencia y la unidad. Su transformación no solo beneficia a su pueblo, sino que también inspira al mundo con un mensaje claro: incluso en los momentos más oscuros, el cambio es posible. Venezuela avanza, no solo como una nación renovada, sino como un ejemplo vivo de que, cuando las personas se unen por un propósito común, pueden construir un futuro lleno de justicia, libertad y prosperidad. Venezuela, una nación fortalecida que lidera con propósito. El renacimiento de Venezuela no solo transforma su tejido interno, sino que redefine su lugar en el mundo. Con un enfoque en la equidad, la sostenibilidad y la innovación, el país se convierte en un modelo de desarrollo integral que inspira a otras naciones. Este capítulo de su historia es una prueba de cómo la adversidad puede dar paso a la oportunidad, y cómo un pueblo puede unirse para alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Venezuela en el liderazgo global. Venezuela, con su experiencia en reconciliación y reconstrucción, asume un papel protagónico en iniciativas regionales e internacionales. Su influencia no se limita a América Latina, sino que impacta en foros globales que abordan desafíos compartidos. Cumbres de Reconciliación y Justicia. Venezuela organiza anualmente un encuentro internacional donde líderes y expertos comparten estrategias exitosas para superar divisiones y construir sociedades más justas. Alianzas estratégicas. El país lidera coaliciones en temas como el cambio climático, los derechos humanos y la equidad económica, fortaleciendo la cooperación sur-sur. Exportación de conocimiento. Venezuela comparte su modelo de transición democrática y económica con países que enfrentan crisis similares, posicionándose como un referente global. Innovación y sostenibilidad como pilares del desarrollo. La economía venezolana evoluciona hacia un modelo que prioriza la innovación y la sostenibilidad. Este enfoque no solo impulsa el crecimiento,
sino que también asegura un desarrollo inclusivo que beneficia a todos los ciudadanos. Estrategias clave. Energías renovables. El país invierte en proyectos de energía solar y eólica, aprovechando su ubicación geográfica para convertirse en líder regional en energías limpias. Tecnología avanzada. Con el apoyo de la diáspora y la comunidad internacional, Venezuela desarrolla un ecosistema de innovación tecnológica que fomenta el emprendimiento y atrae inversiones. Turismo sostenible. Los destinos naturales y culturales del país, como Los Roques y el Salto Ángel, se promocionan globalmente bajo un enfoque de conservación y turismo responsable. Educación y cultura como motores de cambio. La educación y la cultura desempeñan un papel central en la transformación de Venezuela. El acceso universal a una educación de calidad garantiza que las nuevas generaciones estén preparadas para enfrentar los retos del futuro. Avances en educación y cultura. Universidades de clase mundial, instituciones de educación superior venezolanas destacan por sus programas en tecnología, ciencias sociales y sostenibilidad. Fomento del arte y la literatura. Los artistas venezolanos son reconocidos internacionalmente y el país se convierte en un epicentro cultural con festivales de cine, música y teatro. Programas comunitarios. Proyectos culturales en comunidades rurales y urbanas fortalecen el sentido de identidad y unidad nacional. Una sociedad unida y empoderada. La reconciliación social y los avances económicos se reflejan en una sociedad más cohesionada y equitativa. Los ciudadanos venezolanos disfrutan de un acceso ampliado a servicios básicos, derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo. Impacto en la vida cotidiana. Acceso a la salud. La inversión en infraestructura médica y programas de prevención mejora significativamente la calidad de vida. Reducción de la pobreza. Políticas inclusivas y el crecimiento económico reducen las desigualdades, elevando los estándares de vida para millones. Participación ciudadana. Los venezolanos se involucran activamente en procesos políticos y sociales, asegurando que el poder esté en manos del pueblo. Un mensaje al futuro. La transformación de Venezuela no es solo un logro para su pueblo, sino un mensaje de esperanza para el mundo. Su experiencia demuestra que incluso en las circunstancias más adversas, la unidad y la determinación pueden cambiar el curso de una nación. Palabras de un joven líder venezolano: Venezuela es hoy una nación renacida, llena de sueños y posibilidades. Nuestro pasado no define nuestro futuro, somos el reflejo de nuestra capacidad para levantarnos, trabajar juntos y construir un país digno de nuestra gente. Legado para las próximas generaciones. El renacimiento de Venezuela establece un precedente para que las futuras generaciones recuerden la importancia de la justicia, la solidaridad y la visión compartida. Su historia no es solo un triunfo del presente, sino una promesa de que el progreso continuo es posible. Un compromiso duradero. Garantizar que las instituciones democráticas sean sólidas y perduren. Asegurar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar para todos los ciudadanos. Preservar la memoria histórica como una lección para las generaciones futuras. Conclusión: un faro de esperanza. Venezuela, una nación que resurgió de la adversidad, se convierte en un faro de esperanza para el mundo. Su historia inspira a otras naciones a encontrar caminos hacia la reconciliación, la prosperidad y la justicia. El renacimiento de Venezuela no es solo un logro nacional, sino un recordatorio global de que el cambio es posible cuando un pueblo trabaja unido. En los años venideros, Venezuela continuará escribiendo su historia, con un futuro lleno de posibilidades y un legado que resonará en generaciones por venir. El renacimiento completo de Venezuela,
un final transformador y un legado eterno. Venezuela, después de décadas de lucha, sufrimiento y resiliencia, ha logrado una transformación que quedará grabada en la historia como un ejemplo de la capacidad de un pueblo para superar adversidades extremas. Su renacimiento no solo ha devuelto la esperanza a sus ciudadanos, sino que también ha redefinido su identidad como nación y su lugar en el mundo. Este final es solo el inicio de un nuevo capítulo lleno de posibilidades, progreso y propósito. La consolidación de un gobierno democrático. Tras años de resistencia y lucha pacífica, Venezuela celebra la instauración de un gobierno legítimo y democrático, respaldado por elecciones libres y supervisadas por la comunidad internacional. Este gobierno, representativo de todas las voces y sectores de la sociedad, se erige sobre principios de transparencia, inclusión y justicia. Reformas estructurales, se implementan cambios significativos en el sistema judicial, electoral y legislativo, asegurando la independencia de las instituciones y la protección de los derechos fundamentales. Participación ciudadana, se promueven mecanismos de consulta popular y referendos para involucrar activamente a los venezolanos en las decisiones más importantes del país. Reconstrucción de la confianza. El nuevo liderazgo trabaja incansablemente para recuperar la fe de los ciudadanos en el gobierno, priorizando el bienestar colectivo por encima de los intereses partidistas. Una economía diversificada y sostenible. La recuperación económica de Venezuela se convierte en un modelo para el mundo. Abandonando la dependencia exclusiva del petróleo, el país adopta un enfoque integral que equilibra la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo inclusivo. Energías renovables. Venezuela lidera la transición hacia fuentes de energía limpia, aprovechando su ubicación y recursos naturales para generar energía solar y eólica a gran escala. Industria diversificada. Sectores como la agricultura sostenible, el turismo ecológico y las tecnologías avanzadas contribuyen significativamente al crecimiento del PIB. Reducción de la pobreza. Las políticas económicas inclusivas logran disminuir las brechas sociales, permitiendo que millones de venezolanos accedan a una vida digna y oportunidades económicas. Reconciliación nacional, sanando las heridas del pasado. Uno de los logros más significativos de Venezuela es el proceso de reconciliación nacional, que garantiza justicia para las víctimas y promueve la unidad entre los ciudadanos. Comisión de Verdad y Justicia. Este organismo independiente documenta y aborda los abusos del pasado, asegurando que los responsables rindan cuentas sin fomentar la venganza. Proyectos de diálogo comunitario. En cada rincón del país, comunidades previamente divididas trabajan juntas en proyectos colaborativos, fortaleciendo los lazos sociales. Educación para la paz. Los planes de estudio incluyen lecciones sobre democracia, derechos humanos y resolución de conflictos, formando ciudadanos conscientes y comprometidos. Un pueblo empoderado. Los venezolanos, protagonistas de su propio renacimiento, han demostrado que la unión y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Su participación activa en la reconstrucción del país es un testimonio de su compromiso con un futuro mejor. Impactos en la vida cotidiana. Acceso universal a servicios básicos. Todos los ciudadanos disfrutan de acceso garantizado a la salud, la educación y la vivienda. Cultura de innovación. Los jóvenes lideran startups, proyectos artísticos y emprendimientos que impulsan el desarrollo del país. Orgullo nacional. La identidad venezolana, marcada por su diversidad y resiliencia, se celebra a través de festivales, tradiciones y producciones culturales. El papel de Venezuela en el escenario global.
Renacida y fortalecida, Venezuela se posiciona como un actor clave en la comunidad internacional, compartiendo su experiencia y liderando iniciativas globales. Promoción de la paz. El país organiza cumbres internacionales para abordar conflictos y promover la reconciliación en otras naciones. Liderazgo en sostenibilidad. Venezuela se convierte en un modelo de desarrollo responsable, liderando proyectos para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. Cooperación internacional. A través de alianzas estratégicas, Venezuela fomenta la integración regional y contribuye al progreso de América Latina. Un mensaje al mundo. El renacimiento de Venezuela no solo es un logro nacional, sino un ejemplo para el mundo de que incluso las crisis más profundas pueden superarse con unidad, visión y esfuerzo colectivo. Discurso de un líder venezolano. Hoy, Venezuela es una nación que se alzó de las cenizas con determinación y esperanza. Nuestro renacimiento no solo pertenece a nosotros, sino a todos los pueblos que luchan por la justicia y la libertad. Este es nuestro mensaje al mundo: nunca subestimen el poder de un pueblo decidido a transformar su destino. Un legado eterno. La historia de Venezuela se convertirá en un faro de esperanza para las generaciones futuras. Cada logro, cada paso hacia adelante, será un recordatorio de que la adversidad no define a un pueblo, su capacidad para superarla sí, compromisos para el futuro. Proteger las instituciones democráticas, garantizar que los principios de justicia, igualdad y libertad permanezcan intocables. Construir un país inclusivo, asegurar que cada venezolano, independientemente de su origen, participe y se beneficie del progreso. Inspirar a otros, convertir la experiencia de Venezuela en una guía para naciones que enfrentan desafíos similares. Conclusión: un faro de esperanza. Venezuela ha demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede prevalecer. Su renacimiento es un recordatorio de que los pueblos, cuando están unidos por un propósito común, pueden superar cualquier adversidad y construir un futuro digno para todos. El futuro de Venezuela es brillante, y su historia, una lección eterna de resiliencia, será contada por generaciones como un ejemplo de lo que la humanidad puede lograr cuando el amor por la libertad y la justicia guía el camino.